Também trabalhamos com elementos de capital social, na medida de reforçar o que já existe na favela, como o sentimento de pertencer, de confiança, segurança, reciprocidade, participação, valores, diversidade e tudo mais. Creemos que isso é muito importante em todos os projetos que desenvolvemos. E também buscamos trabalhar com uma cesta de soluções, uma cadastra de soluções de acordo com a diversidade das cidades brasileiras. Então, em Brasil temos a tradição, creio que não só em Brasil, mas em muitos países de nossa América, de trabalhar com a solução única, a construção massiva de conjuntos distantes da cidade, sem equipamentos públicos, e isso não tem bons resultados. Então, a ideia acá é um conjunto de intervenções que vai de melhoramento de favelas, novas vivendas para as pessoas que têm que sair de sua residência porque estão em risco, depois trabalhar com regularização ou então com reabilitação de edifícios abandonados, né, o chamado retrofit. A metodologia que trabalhamos empieza com elaboração de planos urbanísticos. E, em esse caso de mananciales, nós estabelecemos como território de planificação a cuenca hidrográfica, porque a partir deste território podemos desenvolver ações integradas, como redes de infraestrutura, recuperação ambiental, conexões, mobilidade, assentamento e políticas sociais. Nem todas as pessoas les gusta este território de planificação, pero foi o que definimos com as experiências anteriores como o que nos interessa trabalhar. Então, outra coisa importante são os modelos, ou 3D, ou modelos físicos, porque em los modelos que as pessoas reconhecem seu barrio. Tudo bem, apresentamos projetos em papel, todo, pero é difícil para uma pessoa se reconhecer quando vive em barrio, em el âmbito deste território definido para a urbanização. Depois nós temos vários mapas temáticos da região. Este é um exemplo de um projeto que se chama Chácara Flórida, os mapas temáticos que todos nós conhecemos, e temos as camadas todas para, ao final. Outro ponto importante é que muitas famílias estão em áreas de risco, têm que ser reassentadas. Isto não é muito fácil explicar para as pessoas, nem sempre concordam com nós outros. E, finalmente, o plano urbanístico, considerando que é uma região de preservação ambiental, tanto quanto possível, tentamos preservar as áreas verdes existentes. E agora é a hora, então, de apresentar algumas intervenções do programa Manancial. Aqui é a ubicação da região, então, é em São Paulo. Este é o território de los mananciales, porque temos duas cuencas, Guarapiranga e Billings, que são as cuencas que abastecem a região metropolitana de São Paulo, que são milhões de pessoas. Esses pontos laranjas são as favelas e as favelas dessa região. Então, temos algo como 130 milhas de famílias vivendo em favelas em esta região, divididas entre Guarapiranga, a destra, e Billings, que é a maior, à direita. E aqui são nossas áreas de intervenção. Bem, o programa Mananciais tem um aspecto que é importante, que trabalha com uma espécie de contradição. Por um lado, temos que fazer a proteção do meio ambiente por conta das duas cuencas,
Y por el otro lado, tenemos que hacer la recualificación urbana de la gente que vive en esta región, que es un número muy grande de gente que vive ahí. E como mencionei, o sistema Guarapiranga abastece quase 4 milhões de pessoas e mais o Billings, chegamos a algo aí a 5 milhões de pessoas. Então, esse é o sistema de água mais importante da região metropolitana de São Paulo. Bem, a ideia é estar com a urbanização dos barrios precários e a construção de novas vivendas para o assentamento. E, também, não menos importante, é proteger a ocupação de novas áreas e, desta forma, implantamos muitos parques e espaços públicos ao largo dos cursos d'água que ligam às presas, assim como em seus bordos, de forma que não sejam mais ocupados. Esse é o esquema de intervenções, né? São urbanização de favelas, com todas as questões que temos que enfrentar e resolver, a construção de novas vivendas e, depois de todo, a regularização de terras para que a gente receba seus títulos de propriedade. No caso do reassentamento, temos algumas etapas, né? A gente sai para o alquiler social, enquanto as vivendas são construídas, ou então podem escolher receber subsídio para a compra de novas vivendas. E aqui são alguns exemplos de intervenções, são muito diversificados, não se pode ter uma regra única. Esse é o Boulevard da Paz, do escritório Stuck Leite Arquitetura e Urbanismo. Aí vivem cerca de 2.500 famílias, na área de muito risco, já lo retiramos quase todos. O projeto prevê a construção de las novas unidades, né, 780 novas vivendas para o reassentamento das famílias que viviam de risco. Então, aqui é o projeto do escritório. Aqui tem também a proteção deste rio que passa acá, com projeto de parque linear. Como se pode ver, as encostas são muito altas. E, em este caso, pudimos optar por la verticalização dos edifícios. Não é a mesma situação em todo o programa Mananciales. Por la legislação diferenciada, Guarapiranga e Billings, em la Billings não se pode trabalhar com muita verticalização como em Guarapiranga. Aqui são os projetos de novas vivendas. E esta é como se quedará ao final do projeto. Diversas tipologias, sempre buscamos diversificar as tipologias, né, não uma fórmula única. E as transformações na favela que vai ser solamente urbanizada, que já estão praticamente finalizadas. O segundo é a Chácara Flórida, que les mostrei de início. Também é muito largo este barrio, pero é pouco mais rural. Então, optamos por não trabalhar com grandes edifícios, muita verticalização, para manter esta horizontalidade do barrio e proteger as áreas verdes. Na visão, né, do barrio, é bastante rural. As ocupações, como se encontram, e depois essas áreas rojas são as novas unidades propostas, mas não são verticalizadas, são mais baixas. Em este barrio, o mais importante que os moradores nos disseram era o novo sistema viário. Imaginem vocês que 3.000 famílias vivem em este barrio e não tinham acesso ao transporte público
porque el transporte público no puede llegar porque no tiene calles para que pueda se mover en el barrio. En século XXI, é difícil pensar que isso aconteça em uma cidade como São Paulo. Aqui é um exemplo de equipamentos públicos, né, uma escola, uma creche, posto de saúde. E aqui são as novas vivendas não verticalizadas que vamos construir. O modelo de las vivendas são bastante simples. Bem, esse já é outro Jardim Apurá. Os dois outros estão na cuenca de Guarapiranga. E agora vamos falar de los projetos na cuenca de Billings. O Jardim Apurá também é um projeto mais horizontal, não tem muitas novas vivendas. É um bairro onde vivem 1.000 famílias. E acá podem ver que muitas das famílias viviam dentro da área da cuenca, na borda da cuenca. Então, essas famílias saíram para que implantássemos um parque, né, o projeto. E aqui está o parque novo implantado, com poucas novas vivendas. E nesse caso, as famílias que saem para as áreas de assentamento que depois vamos a ver. Algumas imagens do novo parque. Essas são as novas vivendas que não são muitas, só las construímos em los espaços remanescentes. Bem, o outro é o Cantinho do Céu. O Cantinho do Céu é muito famoso, é a joia da corona nuestra, porque é um parque enorme, é um bairro com 10.000 famílias que vivem em bairro. E a ideia é implantar toda a infraestrutura. Isso já finalizamos, todas as redes de saneamento básico, retiramos as famílias de risco, as redes de drenagem, tem muitos equipamentos públicos, escolas, céu. E agora estamos tratando de finalizar o parque, que é um dos maiores parques da cidade de São Paulo, pero en mi opinión es el más bonito y de los moradores también. Es un parque de 8 kilómetros de extensión. Y esas son las transformaciones, cosas, transformaciones simples, ¿no? Solo implantar infraestructura y las personas empiezan a utilizar los lugares. Esto es el más rico de todas estas intervenciones. Entonces, pues esa es la segunda etapa del proyecto, siempre con espacios de toda sorte, de lazer y todo más. E isso que é importante para nós outros, né? Essa apropriação do espaço público e o sentimento de pertenência. Em Cantinho do Céu, em los finales de semana, mais de 3.000 pessoas ocupam esses espaços com toda sorte de atividades para crianças, samba, skate, muito rico e foi muito apropriado. E outro tipo de intervenção, a gente cuidando de seus espaços, sendo criativa, sendo hortas comunitárias, coisas que vão aparecendo à medida que a urbanização é finalizada e os espaços públicos estão à disposição do uso para toda a gente que vive nas favelas. E aqui é só um exemplo muito rápido dessas 8.000 vivendas, né? O reassentamento por la legislação estadual de mananciales é sempre muito próximo da área onde as famílias vivem. Claro que não é o ideal, né? Nem sempre conseguimos que reassentar a família em el mesmo bairro que ela vive, porque não tem terra para construir os novos edifícios, mas tentamos ser o mais próximo possível. Então,
Tenemos ejemplos de todo tipo, verticalizados, no verticalizados. Isso todo depende del área para a construção e também de la legislação estadual. E, finalmente, falar um pouco para os arquitetos, né, como os arquitetos podem contribuir, como podem participar. Essa é sempre uma dúvida dos estudantes em esses programas. São muito bem-vindos, né? Então, pueden tener muchas atribuciones como la gestión general del programa, la gestión de proyectos, la elaboración de proyectos, también cuando en la producción y supervisión de las obras, na análise crítica de proyectos, na análise de datos. Então, temos trabalhos de todo tipo, variações enormes para que entusiasmemos os estudantes e os arquitetos a trabalhar com esta categoria, né, de nossa profissão. E, finalmente, o resultado de todo esse trabalho é que este ano o guia de la Agenda 2030 da União Internacional de Arquitetos escorreu 5 barrios que estamos trabalhando para compor o guia que será publicado em la próxima semana em todo o Brasil, em la UIA, e ficará à disposição para que todos conozcam estas intervenções. Bem, desisto, graças. E agora podemos, então, falar um pouco sobre o programa. Stop share. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. La verdad, pues que es muy interesante escuchar hablar pues, sobre estas partes, ¿no? De la ciudad pues, que existen, ¿no? No podemos olvidarnos, ¿no? Que son realidades muy presentes, ¿no? Recuerdo de una foto, que es la famosa foto, o la foto más famosa, por así decirlo, ¿no? Cuando se habla de favelas, es de hecho una foto de Paraisópolis, ¿no? Donde se ve en la mitad de la foto, pues, este tejido, pues, horizontal, informal, ¿no? Que es la favela, y por otro lado, estos edificios verticales, sumamente de lujo, que tienen esos grandes balcones, ¿no? Con las albercas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor esta foto, digamos, nos demuestra cómo incluso la ciudad, ¿no? Es como un lugar de contradicciones, ¿no? Como al lado del urbanismo formal, ¿no? Del urbanismo, por así decirlo, decidido, ¿no? De cómo se tiene que construir de una ciudad, de que tiene una cierta economía, hay, ¿no? El otro lado de la medalla, que es otro tipo de urbanismo, otro tipo de economía, otro tipo de forma de vivir, ¿no? José María Montaner, ¿no? Que usted bien conoce en su libro pues, sobre la vivienda, cuando habla de la arquitectura de la vivienda pues, de la favela, ¿no? Dice algo muy interesante, ¿no? Que muchas veces en el pasado, digamos, se veía la favela como el problema, ¿no? El problema, pues, que está destruyendo la ciudad, que la delincuencia, pues, allí vive, etcétera, ¿no? Cuando a cambio la favela no es otra cosa, pues, que no un problema, sino una solución. Es decir, el problema es que no hay vivienda, que no se aplica lo que es el derecho a la vivienda, por lo tanto, pues, las personas, como pueden, sobre todo en los países latinoamericanos, pues proceden, ¿no? A construir un techo, digamos, para su propia familia, ¿no? Y otra cosa muy interesante que él siempre afirma en su libro es que, claro, es que como arquitectos, ¿no? Que estudiamos, pues, en una universidad o como urbanistas, ¿no? Tenemos las asignaturas, ¿no? Las materias de urbanismo, de historia y de teoría, ¿no? Y estudiamos sobre, pues, los ejemplos que siempre se han estudiado, ¿no? Pero la cosa interesante que comentaba es que sí es verdad que hay textos, ¿no? Que hablan del urbanismo formal, es decir, de la forma de hacer ciudad, pero no hay, o a lo mejor ahora empieza, ¿no? A moverse esto, no hay o no hubo, digamos, como estudios, ¿no?
materias, estudiamos el urbanismo informal para entender pues cómo se genera, por qué se genera y cómo podemos actuar, ¿no? Entonces, yo tengo como una pregunta, profesora, para entender un poco cómo funcionan estos grandes planes, ¿no? Que se hacen para actuar en estas realidades como muy complejas, ¿no? Si por un lado, a lo mejor, pues como académicos, ¿no? En los grupos de investigación, ¿no? Se proponen como proyectos para poder entender las realidades, para poder, digamos, de una cierta forma, entender y luego dar como soluciones o opciones, ¿no? Para ayudar, ¿no? A estas familias y a estos fragmentos de ciudad que muchas veces se encuentran, pues, en lugares incluso peligrosos, ¿no? Por inundaciones, por temas, digamos, de terrenos, de topografía, ¿no? Por un lado, la academia, digamos, ya se abre, ¿no? A estas realidades. Por otro lado, ¿cuánto es difícil, ¿no? Que la misma administración pública, ¿no? Se implique como en planes para poder realmente sanear, ¿no? Estas situaciones. Es decir, este año tuvimos el placer, aparte de usted, tuvimos una conferencia de Renata Conradín y tuvimos incluso casi al principio una conferencia de Stucky Late, ¿no? Que justamente nos presentó este proyecto del Boulevard da Paz. Es decir, sí se están haciendo proyectos, ¿no? De rehabilitación, de transformación de sus tejidos, pero ya hablando a escala global, ¿no? Ya tomando, digamos, el tema a escala global, realmente sí se están cambiando las políticas, realmente sí hay desde de parte, digamos, de los gobiernos, del Estado, un interés para poder mejorar estas situaciones o estas intervenciones resultan ser como satélites allí dispersos o como intentos dispersos. Sí, es interesante la cuestión. Bien, primero, creo que las escuelas de arquitectura aquí en Brasil empiezan a discutir el tema de la informalidad. Tienen dificultades, en mi opinión, no son todas, y tienen una visión muy puntual de hacer mejorías en viviendas individuales. Esto en Brasil ahora está de moda, pero no como una intervención que es la intervención característica del urbanismo, de planes urbanísticos y todo más. No creo que eso está, eh, assim, las universidades están trabajando con eso, eh, porque me parece que, por lo menos en Brasil, la gente no entiende que mitad de nuestro territorio es informal en todo el país, porque tenemos 100 millones de personas sin la colecta de residuos. Entonces, no podemos preparar estudiantes solo para la mitad de la población. Pero como les dije, es muy difícil porque la media, la gente, los estudios todos de superiores, mestrado, doutorado, no enfrentam essa questão. E em Brasil temos esta, eh, como se pode dizer, a cultura de la produção de projetos de massa, né? 1 milhão de vivendas, e depois nadie quer viver em esses 1 milhão de vivendas. E isso se reflete também no governo, porque se o projeto nacional é construir vivendas massivas e se dá subsídios para isso com o programa federal, os alcaldes não se interessam muito por programas específicos. Não é o caso de São Paulo, porque o programa Mananciais hoje é um dos principais programas do governo atual da alcaldia de São Paulo. Temos recursos, não nos falta recursos financeiros, o que é quase que um milagre. Pero se cambiar o governo, com certeza vai cambiar também a política. Isso se passou em Rio de Janeiro, com o Favela Barrio, se passou em Belo Horizonte, se passou em Recife, cambia o governo, os novos alcaldes recebem a atração do programa federal, Mi Casa Mi Vida, então não querem mais trabalhar, e aí quando chega o período de chuvas,
diciembre, enero, febrero, y las casas comienzan a caer y la gente morre, mira, tenemos áreas de riesgo, tal, qué cosa hacer, pero no es una cultura universal adotada en Brasil. Recién estamos con un nuevo gobierno federal y el proyecto que lanzó es el Minha Casa Minha Vida 3 y no está incluido na urbanização de favelas novamente. Entonces, vamos ver o que se pasa. Supuestamente, profesor, el programa este de la Favela Bairro, pues allí en Río de Janeiro, ¿no? Promovido por Sergio Magalhães y Verena Andreatta, de una cierta forma, pues tenía como este punto a favor, pues que al final actuaba dentro de la favela, ¿no? Para que dentro de la favela llegara la urbanidad, ¿no? La infraestructura, el espacio público, la movilidad, ¿no? Y luego también sanar, pues, los temas de vivienda, ¿no? Y de una cierta forma ha tenido como buenos resultados, ¿no? ¿Cómo es que de este tipo de planeación, ya una planeación como muy particular, que se basa sobre unos ejes estratégicos, pero que reconoce que existe una favela y que por lo tanto hay que actuar en ella, se pasa a una política de producción de vivienda en masa que al final pues no responde realmente a la favela y de hecho construye otros barrios, digo, construye tejidos que a lo mejor no llegan a ser barrios porque no tienen esta cuestión de lo urbano, ¿no? Que al final incluso siguen siendo tejidos aislados, segregados, donde se pueden dar otras dinámicas. Es decir, a raíz de unos buenos ejemplos, cómo esos buenos ejemplos a lo mejor no han tenido la capacidad de poder seguir en el tiempo. O sea, por qué no hubo, pregunta a lo mejor un poquito políticamente incorrecta, pero por qué no hubo esta continuidad, ¿no? Yo hablo con Sérgio Magalhães casi todos los días. Somos muy amigos y para mí él es el padre del programa de urbanización de favelas. Todo lo que hacemos aprendemos a partir de la experiencia de Favela Barrio. Son decisiones políticas. Creo que para el mercado que constrói é mais interessante a construção, porque hacer urbanização é mais complexo. Também podem ter resultados econômicos, mas creio que receber da alcaldia na área vazia e construir as novas vivendas é muito mais fácil para o mercado imobiliário. Então, o lobby do mercado imobiliário é mais forte em Brasil do que o lobby dos urbanistas. E o que se passa de mais trágico, em minha opinião, é que com a não continuidade desses programas de urbanização, é que as favelas estão crescendo muito e, o pior, a violência urbana nas favelas cresceu exponencialmente em Brasil, porque é um lugar que não tem serviços públicos, não tem a participação do Estado, a pobreza urbana crescendo, é mais fácil para o tráfico, para as milícias urbanas actuarem como protetores de la gente. Esto cresceu terrivelmente em Brasil. Esta semana ocorreram fatos terríveis em Rio de Janeiro, pero se dá por este abandono destas comunidades que o Estado não reconhece como barrios e é muito triste isso. Creio que é um fenômeno de Latinoamérica, né? Imagino que isso se passa em todas as cidades médias e grandes de Latinoamérica, Caribe, México. Son decisiones gubernamentales. Había una cuestión, profesora, que se me hacía muy interesante, ¿no? Muchas veces en algunos proyectos de actuación dentro de las favelas, como usted platicaba, hay esta cuestión del realojamiento, ¿no? De las familias. Se tienen que mover, digamos, como unos edificios, por así decirlo. Incluso muchas veces, digo, cuando se necesita por cuestiones de peligrosidad, ¿no? Y por otro lado, pues esas personas, digamos, se llevan, ¿no? Muchas veces incluso lejos respecto de donde vivían.
Y otras veces, alguna vez, a lo mejor enteras partes de las favelas, ¿no? Se pensaba que arrasar la favela, pues, era como la solución y realojar, pues, las personas en otros edificios, ¿no? Lo que una vez estábamos platicando es que al final estas personas, pues, que viven en las favelas, ¿sí?, generan un tejido social muy activo. Por lo tanto, pues hay el tema de la autoayuda, el tema de la proximidad, es decir, un poco digamos, abonando, ¿no?, al discurso que usted hacía, ¿no? ¿Cómo se vive, ¿no?, el día a día, pues, en una favela? Pues el día a día, pues, de ir a la escuela, de comprar, etcétera, ¿no? Y a cambio, pues, nos estaban comentando que diferentes estudios luego nos han dicho que cuando nosotros desplazamos todas estas personas, a lo mejor incluso divididas, alguien por un lado, alguien por otro, estamos rompiendo estos lazos sociales, ¿no?, que estas personas, digamos, habían generado. Por lo tanto, esto luego genera incluso aún más problemas, ¿no? Porque si antes yo, con la ayuda de mis vecinos, podía cuidar de los niños, podía criar, podía, etcétera, ahora ya que vivimos fuera de la ciudad, en zonas mucho más lejanas, se generan más problemas porque rompo los lazos sociales y además me están obligando a tomar transporte para llegar en 2 horas al centro donde yo a lo mejor recogía cartón o hacía otros trabajos informales, ¿no? Entonces, digamos, estos proyectos que usted nos está mostrando creo que de una cierta forma responden también a esto. Es decir, vamos a actuar en las favelas dándole como esta dignidad, dignificándolas, ¿no? Y no quitando las personas. Si las tenemos que mover, las movemos, pero dentro del mismo conjunto para que al final, pues, siempre se respeten, ¿no?, esos lazos sociales y la proximidad, ¿no? Hum, sí, la fórmula, mi opinión es esta, es mantener las familias o más perto posible de su local de vivienda. Eh, Todas las avaliaciones de, de los nuevos conjuntos lejanos muestran que no tiene buenos resultados. Solo tiene confusiones porque la gente vende, abandona, las milicias toman conta, no es bueno. Creo que no, eso es muito interessante em Brasil. Temos milhões de avaliações pós-uso do programa Mi Casa Mi Vida, milhões de mestrados, doutorados, avaliações contratadas, e nenhuma delas tem bons resultados. Sempre las síntesis, né, las 3 páginas finales no es bueno, la gente no le gusta cambiar para otro barrio, venden, todo es el mismo, pero continuamos haciendo esses programas, então é difícil entender a lógica de certas políticas de governo. Y esto a lo mejor, profesora, nos debería de hacer reflexionar sobre aquella diapositiva que usted presentó, ¿no? Donde decía, pues, que se puede actuar en diferentes puntos, ¿no? Porque muchas veces se piensa que los arquitectos simplemente tengan que dar respuestas, ¿no? Pero a cambio, pues, a lo mejor, como conocedores, por así decirlo, del tema, en este caso, pues, sí, estos urbanistas, arquitectos, a quien conozca el tema, más que dar respuestas, debería trabajar, ¿no?, en los niveles, digamos, más altos de la política, de la gestión, etcétera, para formular preguntas adecuadas para que luego otros arquitectos diseñen, pues, estas partes de ciudades. Es decir, nosotros en el lado académico hacemos como mucha crítica, luego a lo mejor proponemos proyectos, edificios, etcétera, pero si no hay, digamos, este background, ¿no?, este conocimiento, incluso en la parte de arriba, por lo tanto, para poder empujar, ¿no?, la formulación de preguntas adecuadas, a lo mejor seguiremos haciendo el mejor esfuerzo, ¿no?, de edificios que quieran mejorar, pero no se llegará a tener un cambio en las raíces realmente del pensamiento, ¿no? Eu creio que a universidade cumpre um papel importante de divulgar ideias, enfrentar a realidade de nossas cidades. Não podemos viver em bolhas, né, de la elite, de expressar as partes da cidade,
Quanto mais a universidade produzir estudos e divulgar, mais creio que a mídia vai também entendendo que trabalhar com a cidade, vida informal, é muito importante. Pero não é um caminho. Les dejo la palabra aquí si alguien quiere preguntar o aportar algo a la profesora Elizabeth. Andrés. Sí, a mí personal se me hizo muy interesante muchos factores que se hablaron, ¿no? Desde la parte académica donde los arquitectos nos falta involucrarnos más, nos falta mucho y aquí en México pues también, o sea, creo que es algo que pasa, no sé si global, pero en Latinoamérica involucrar a arquitectos a que trabajen con la sociedad es escaso, ¿no? O sea, se involucran tanto en, ay, la casa, ¿no? Y mi casa, hice un librito de mi casa y que diseñó para personas de clase social alta, que solo es el 1% o menos, pues eso, ¿dónde queda, dónde queda pues, la verdadera labor del arquitecto, ¿no? Que es el pensar en estas relaciones, en las personas, ¿no? Y creo que ese punto de las universidades que debería estar, eso en general debería cambiar, ¿no? Y empezar a tener otro enfoque hacia las personas, a lo que en realidad importa, ¿no? Eso, de acuerdo. Tengo unas dudas que se han generado últimamente con varias experiencias que he tenido y es esto de, que también decías tú, Graciano, de los vecinos, ¿no? Que de la cohesión vecinal o cohesión social, ¿no? Como pregunta tengo, ¿qué tan fuerte o cómo ayuda a ustedes que van a planear sobre este lienzo complejo, lleno de problemáticas, es la cohesión social, ¿no? Si es un determinante, si la gente aquí está, o sea, tiene muchas problemáticas, pero están mucho más trabajando juntos entre ellos y si desarrollan entre ellos dinámicas, ¿para ustedes les ayuda o a veces, pues en realidad no existe cohesión vecinal, ¿no? Porque es algo que intento estudiar por mi tesis, la tesis habla de el efecto barrio y la segregación urbana, pero algo que es nuevo para mí y que he estado experimentando por varias cosas es la cohesión vecinal es algo muy determinante y no sé, quisiera saberlo en el caso de las favelas, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona esa parte allá? Sim, a questão vicinal é muito importante. Inclusive, hacemos muitos trabalhos de avaliação para tentar entender a comunidade, porque isso é muito complexo. Às vezes, o que pensamos não é o que pensam os vizinhos e os habitantes de bairro. Em geral, apresentamos os projetos para eles, assim, críticas, recomendações, pero em el primeiro momento, que quando se empieza o trabalho numa favela que não tem infraestrutura de saneamento básico, por exemplo, é muito difícil conseguir a participação das pessoas, porque o que querem é saneamento básico, né? É, e quando vamos a construindo mais coisas, mais espaços públicos estão, o trabalho está mais avançado e aí é que é mais interessante porque começam a discutir o projeto. Então, não les gusta o espaço público, a cancha de futebol não está bem, o espaço de skate não está adequado. Então, hacemos muitas coisas e temos que reconstruir as coisas, porque a gente não conhecia um espaço público de qualidade. E quando começam a conhecer, dizem, não me ouviram, não está bem, tem que cambiar. Esses dias a quadra de basquete não estava no tamanho adequado, porque os niños não... Creio que isso é mais interessante no trabalho, porque é muito difícil captar em el início do projeto o que querem os vecinos, porque não querem o básico, mas depois, quando entendem que podem ter algo melhor em seu bairro, aí começam a ser muito mais exigentes. E o mais interessante é que quando se faz um projeto e se finaliza, essa condição de pertencimento
se refuerza mucho. Es muy gratificante esto. Em El Cantinho do Céu, é impressionante. Agora virou um parque hipster. Todos vão a visitar e vai ter um sistema de transporte público aquático. Então, vai estar em las capas de los jornales. E a gente está muy entusiasmada con esto, porque para ellos tener el parque es considerado uno de los más belos de la ciudad, cambió totalmente su vida. Incluso hacen pesca, que nunca imaginé que pudieran pescar. Pero yo creo que el más importante es que tenemos que entender que se organizan. Nosotros no precisamos, yo brinco com meus estudantes, não é necessário ser várias oficinas de design thinking com post-it colorido para que a gente nos diga o que quer, porque vivem nos barrios e sabem o que querem, mas tem que melhorar para dizer o que querem. E depois os vecinos, eu digo que se tornam insuportáveis, porque todos os dias ligam, chamam, não me gusta isso, não me gusta aquilo. É muito importante, me gusta muito essa contrapartida que nos dão para que aprendamos nos projetos futuros. Claro, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o aportación? Todo bien. Por ahora no. ¿Tú quieres aportar algo, Ramón? Por ahora no. Muy bien. Bueno, profesora, ha sido muy interesante poder escuchar, además que podemos ligar de una cierta forma los contenidos que usted nos impartió con incluso la conferencia pues, de la arquitecta Renata Conradin y de la arquitecta de la oficina, digamos, de Fabiana Stucchi Leite, ¿no? Entonces, realmente, pues, tenemos, ¿no? Como una visión panorámica, ¿no? Que se está empezando a generar y que nos llama como a esta responsabilidad, ¿no? De reflexionar sobre estos tejidos para poderlos dignificar y realmente, pues, darle como los significados, ¿no? De los valores que tiene la ciudad, no segregando, digamos, las personas, sino actuando, ¿no? Con esa cirugía como muy puntual para poderlo resolver. Y ojalá, pues, en el tiempo, esta obra, pues, de divulgación, pues, de la universidad, llegue a través incluso de los arquitectos a tocar, ¿no? Las instituciones. Aquí veo al profesor Rubén Otero, que vino a visitarnos. Sí, es el autor del proyecto de Chácara Florida. Muy buenas tardes, profesor. Gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, yo quería ver un poco la presentación de Bech para no repetir. Entonces, ya vi las otras también, entonces quería de alguna manera complementar, si no iba a aburrir a todo el mundo repitiendo lo que ya de una manera muy clara dijeron tanto Elizabeth cuanto las otras chicas. Sí, el profesor Rubén Otero es también nuestro invitado en una de las próximas conferencias. ¿Usted, profesor, quiere agregar algo a hoy? No, yo creo que llegué tarde porque vi que decía 15:55 y cuando llegué ya hemos empezado un poco antes. Ah, por eso. No, digo, agradecer también la oportunidad para presentar este trabajo y agradecer a Bech porque, como ella decía también, el trabajo de los arquitectos comienza mucho antes del proyecto y termina mucho después. La verdad, nuestra tarea como proyectista es un momento, ahí es un paréntesis, ¿no? Y eso que está colocando ella es lo que permite que las cosas sucedan. Es como que cataliza, ¿no? Que luego se puedan hacer esos tipos de proyectos. Exacto. Muchísimas gracias entonces por vuestra participación. Muchísimas gracias, profesora, por haber estado aquí con nosotros. La verdad para mí ha sido... Gracias. También están todos invitados a nos visitar aquí en São Paulo para conocer las intervenciones. Nos gustaría mucho. Seguramente el día que vengamos a São Paulo la vamos a marcar. Ok, gracias. Buenos días. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.
Hasta luego. Gracias.